Este es el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Hombres Antofagasta, infraestructura construida por 1920 y que en sus inicios albergó a peligrosos delincuentes que sumaron 500. Pasados los años y la evolución de la ciudad, ese número se fue incrementando de forma exponencial. Tuvimos la posibilidad de poder recorrer cada rincón del recinto, hoy utilizado por la unidad de traslado de internos para entrenamientos, aunque hace casi 100 años tuvo entre sus paredes a peligrosos hombres culpables de homicidios, violadores y de ladrones de distinto tipo. Sus paredes reflejan el paso de generaciones de personas que de una u otra forma llegaron tras estos barrotes a cumplir sentencia. Fotos, nombres, saludos son parte del recuerdo que contienen sus muros. La carga es perceptible incluso para los funcionarios de Gendarmería que aún cumplen labores en este añoso edificio. Nos ubicamos en este momento en la ex cárcel de Antofagasta, la cárcel pública, la cual fue cerrada hace 7 años atrás y tiene una data de 98 años a la fecha. Se creó por los años 1920 más o menos, donde era para habitar una cantidad de no más allá de 100 internos. Fueron pasando los años y la delincuencia fue creciendo en la ciudad, la cárcel se fue llenando más y llegamos hasta el tope de tener 1.200 internos, lo cual ya no era la capacidad real que teníamos. La unidad se amplió con nuevas dependencias, pero la cantidad seguía en aumento. Esto llevó a que el hacinamiento de esta población penal ya fuera inhumano, paupérrimo para el sistema penitenciario, por cuanto el gobierno de la época tuvo que actualizarse en todo el sistema, sobre todo porque ya estábamos emprendiendo el vínculo o el camino a los derechos humanos, donde nuestra población penal ya no podía seguir durmiendo en el suelo, ya no podía seguir cenando una comida que no era la apropiada, donde faltaban equipos médicos para asistirlo, donde las visitas que venían a la cárcel, tanto de los familiares de nuestros internos, no tenían un espacio adecuado para recibir a su familiar. Estábamos chocando también con la parte educacional. No contábamos con un colegio adecuado para gran cantidad de población, por eso se tuvo que crear un nuevo y el actual complejo ubicado en Nuevo Uribe. Internos pasando sus días en pequeños espacios preferentemente ocupados por los más fuertes, mientras que los débiles se ubicaban donde podían, incluso en los pisos de baños que durante todo el día permanecían mojados con agua y orina. Situación que, asegura el director regional de Gendarmería, no era muy distinta a la de sus funcionarios que en este recinto penal vivían como reos. Mire, entre funcionarios e internos no había nada de diferencia. Estaban todos hacinados. El número de gendarmes no era elevado como el que tengo hoy, pero los pocos que teníamos estaban en condiciones paupérrimas, tanto de habitabilidad como de casinos, inclusive el detalle de los baños. Esto estaba ya colapsado completamente. Por algo, nuestro personal estaba menoscabado, no cumplían los requerimientos que pedíamos, y en esta situación nunca íbamos a llegar a reinsertar a nuestra población en el camino que hoy estamos. Estamos acá en lo que es el pabellón 1-1, del primer pabellón, donde albergó en esta última instancia a imputados primerizos, ¿ya? Y antiguamente eran sector de internos que hacían conducta. Él es el suboficial mayor Manuel Cortés. Llegó hasta Antofagasta siendo un joven gendarme en la década del 90, justamente a este recinto penal, quien nos recibe para contarnos su historia de los años que lleva como funcionario y los innumerables episodios que tiene respecto a estos muros. En esta unidad en especial era compleja. Si estamos hablando de 500 internos que ya hablamos de sobrepoblación, porque tenía un hábitat más o menos de 300, cómodamente, y ya teníamos 500. Y bueno, la situación era que compartían todos los internos en un solo patio, dependencias como esta, que están semi-hacinados. No, se vivía, pero sí. Y después, bueno, con el tiempo ya aumentó en demasía la población.
No solo hechos negativos cuenta este recinto penal, sino que hay uno en particular que marcó no solo la historia de esta cárcel, sino que también la del país, con la visita del Papa Juan Pablo II. En abril de 1987, si no me recuerdo, estuve de visita al Su Santidad Juan Pablo II, que inclusive tuvo una misa con los internos en el patio general, ya donde ahí se lo ubicó y se propusieron las medidas de seguridad correspondientes. Inclusive vino muchos funcionarios de fuera, de otras regiones, a reforzarla. O sea, era un evento masivo. Histórico, masivo. Aparte de las autoridades que vinieron, presenciaron, que estuvieron participando. Y relacionado con la religión, muchas veces no servía al interior de estos barrotes. La muerte de igual forma se hacía presente en cada uno de los pasillos, sin importar los credos. Cuando llegué a fines del 91, para mí fue demasiado. A fines del 91 hubo un muerto por riñas, principio del 92 otro muerto. Pero entre todos esos, la más curiosa es una pelea por religión. Un adherente a, si podemos dar el nombre, Testigo de Jehová, con un evangélico. Por diferencia, uno mató al otro en el patio general. Y eso estamos hablando del, se dividió 96, más o menos. Aunque lo más visible para la comunidad de esta cárcel, sin lugar a dudas, fueron los motines, los más bullados, 1995 y el año 2013. Este último, particularmente violento, ya que los internos, para exigir sus demandas, tomaron de rehén a un funcionario de gendarmería al que golpearon en reiteradas oportunidades, a vista y paciencia de vecinos, familias y cámaras de televisión. La época del 90 fue compleja y tuvimos muchos motines, riñas entre los internos, que para la luz pública fue grave y de mucha connotación. Para nosotros era normal, ya no era la primera vez, pero para la luz pública fue fuerte porque fueron grabadas, salió en la prensa, inclusive Derechos Humanos se hizo presente, CNN, que eso fue el 95 si no me equivoco, y después la otra grave, la de 2013, donde se tomó rehén a un funcionario. Pero como le decía yo, eso era pan de cada día. O sea, si no había motín 2 o 3 veces en el año, no estaba tranquilo. El asunto fue que se generó a la luz pública. El nuevo complejo penitenciario del Nudo Uribe vino a suplir la falta de espacios, servicios y dignidad para los internos, aunque también hay que destacar que el presupuesto para esta cárcel superó los 50.000 millones de pesos y demoró una década en su construcción. Para mejor, ya el cambio fue bastante bueno. Si estamos hablando de 2013, que teníamos una población de 1.100 internos hacinados en esta unidad a un complejo penitenciario, hablemos de primer orden, ya, y que también está albergando una cantidad de 1.500 y tantos internos, ya, y que están cómodamente. No como acá, que estaban todos hacinados. Si mira un pabellón que albergaba a 90 internos, allá tienen una pieza de 2 hasta individuales. Esta es la historia de los funcionarios, pero ¿qué pasa con los vecinos del lugar? ¿Cómo vivieron y viven estando cerca de este recinto? Don Patricio lleva 20 años viviendo justo frente a la cárcel, escasos 10 metros separan su puerta del ingreso al penal. Él nos cuenta qué pasa con alguien quien convive con este tipo de vecinos. Bueno, la verdad que cuando se producían esos eventos de motines o conflictos importantes, acá la calle se cerraba. Y obviamente los griteríos, los presos salían a la azotea, quemaban los colchones. Se producía, digamos, conflictos importantes. La gente tenía restricciones para llegar a sus casas. Obviamente que la salida a la cárcel influye a una cierta tranquilidad que en ese momento no ocurría. Había bastante gente en los días de visita, muchas mujeres, y de hecho en un pasaje se cerró el pasaje porque la gente se metía a cambiarse de ropa adentro. Entonces la cantidad de gente era tan importante que influía en las casas de las personas
y se tuvo que poner una reja en un pasaje. Patricio recuerda qué pasaba durante las noches en los alrededores de la cárcel cuando ésta estaba operativa. Asegura que fue testigo de una serie de ilegalidades que eran pan de cada día, como también cuando la cárcel comenzó a ser desalojada, esto en el mes de septiembre del año 2013, ocupando hoy el complejo penitenciario del Nuevo Uribe. De noche era un poco más tranquilo, pero se sentía, digamos, gritos de repente, o gente que protestaba en las ventanas, habían personas de afuera que tiraban cosas para adentro, que me imagino que eran, no sé, hasta pueden ser droga o teléfono. Entonces era importante, digamos, la vivencia de la cárcel misma. El movimiento fue rápido y con muchos vehículos. Me acuerdo que salimos a la ventana a ver, pero fue muy coordinado y rápido, así que casi muchos no se dieron cuenta. ¿Cómo es la vida en calle Prat sin la cárcel? Mire, con cierta tranquilidad, por una parte, obviamente esas cosas no pasan. Y yo diría que el hecho que sea un edificio institucional de seguridad, entre comillas, también produce una tranquilidad a los vecinos. De hecho, por ejemplo, los robos a los vehículos en este pedazo de cuadra casi no pasan. A diferencia de otros sectores que sí nosotros sabemos que ocurren. Entonces eso también produce un efecto, en este caso, positivo. Él es Manuel Esparris, un vecino de calle Atacama que vive también a pocos metros del ex centro penitenciario. En el lugar por 30 años se asegura haber sido testigo de una serie de hechos que van desde peleas, robos, hasta fugas desde el penal. Mira, cerca de la casa últimamente está más tranquilo. Anteriormente era cosas serias porque llegaba toda clase de gente y recibían las visitas, los días de visita y se armaba acá. Tole. Además no sabía qué tole. Nosotros veníamos acá y ahí al lado le guardábamos la especie a la gente que venía, que no podía entrar ahí, como por relojes, anillos. Y ahí lo que no. Claro, una vez vi cuando saltaron 3 muchachos de ahí. Yo estaba con un muchacho colombiano conversando acá y salen corriendo y el muchacho colombiano dijo: oye, qué carrera más rara, salieron 6 nomás. Ahí se habían tirado de ahí, en el muro que hay ahí, salieron corriendo y allá salieron los Manuel coincide con don Patricio respecto a la seguridad que de una u otra forma brinda la presencia de gendarmería en el sector, vigilancia tanto de la institución como también por parte de los vecinos en los días de visita. Claro, tenía que estar pendiente, había gendarmes que estaban pendientes de todo esto y había un guardia ahí que miraba todo, que el separente lo ayudó una vez que no se llevaran la camioneta que tenía acá yo, porque lo alumbró con la linterna ya. Y era un recuerdo para nosotros casi, porque habiendo la cárcel ahí ya no hacía muchos malabares, porque habían hartos gendarmes, está todo lleno de gendarmes, como venía todo el público ahí a visitar a las visitas diarias que habían, entonces estábamos bien resguardados. Ahora mira, ahora no hay mucho, hay poco, porque llegan las puras personas que tienen que ir a pagar con la pensión alimenticia de la mujer, y algunos que caen después de las 2 de la tarde no pueden entrar al tribunal, lo traen para acá, lo tienen esa noche y en la mañana se lo llevan para abajo y ahí el tribunal destina si se va a la casa o lo dejan retenido acá también. Cárcel de Antofagasta que también tuvo participación en la década del 70 en dictadura militar a raíz de presos políticos que según algunos registros de la Cruz Roja Internacional de la época sumaron a 171 personas. Historias que envuelven a la cárcel de hombres de Antofagasta, que entre sus paredes esconde macabros episodios de personas que cumplieron penas por sus delitos y que por estos días se ve así, solo ocupada por algunos funcionarios y por las noches por hombres que deben pasar reclusión nocturna por infracciones menores. Desde el aire despedimos esta edición de Historias de mi ciudad.